todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Traemos una banda mitiquísima gracias al patrocinio de Cholo, The Strokes, Ujú. que hacía tiempo que no se pasaban Mira. por aquí y con la canción Headless Goddess. Así que bueno, The Strokes, vamos a recordar un poquito quiénes eran esta banda para los no iniciados. Es una banda japonesa de heavy muy importante, ¿vale? Por la que han pasado grandes artistas que ahora tienen sus respectivas bandas y que estuvo principalmente activa entre 2007 y 2015. No llegaron a alcanzar el nivel comercial que tienen hoy día Baby Metal o Band-Maid, por ejemplo, ¿no? Pero son consideradas pioneras del movimiento, digamos, de metal de mujeres, ¿no? El Girls Metal Band Boom en Japón. Estilo, pues principalmente power metal, heavy tradicional. Sí. También tienen influencias, eso, de Maiden, de Judas, de ex-Japan. Y bueno, Ujú. aunque la banda se disolvió, pues, como te digo, de ahí surgieron figuras como Miho y Haruna, que a su vez fueron las... Bueno, Miho fue la fundadora de Love Bites, De que los Bites. inmediatamente se unió Haruna, que son, digamos, las dos primeras que formaron el grupo, aunque Miho es la que está categorizada como fundadora de Love Bites, que es una de las bandas más reconocidas hoy en día, ¿vale? Ujú. Así que bueno, mm, en cuanto a la canción, pues es una canción que se lanza en 2012 como parte de, eh, digamos, de un sencillo independiente. La voz principal, cuando se lanza la canción, era Marina. Y bueno, esto es power metal con toques épicos y oscuros. Bueno, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y vamos allá con The Strokes. Nixon Headrest Gotham!行き先はどこか探しているがまだ閉じた瞳決めかねるなら尋ねてごらんその手に住む女神へ I believe 誰もがYou don't 見える明日 Can't let 手繰り寄せ I don't Why don't you go 片腕のない十字でも支えきれないお前Ha empezado espectacular, ¿eh? ¿Qué energía tienen The Strokes? Son, vamos, impresionante, ¿no? Implacable, casi diría yo. Eh, Además que me hace mucha gracia los pelos que llevan mi hijo y Haruna, que claro, son las que más hemos visto, y sí, lo sí, llevan largo ahí y mi hijo ahí con una coleta ahí, tela de grande. totalmente, totalmente. Además, Pero, pero no veas cómo están tocando las mozas. sí, 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 sí. Bueno, como decíamos, a la voz está Marina, que actualmente está en Mardelas. Las guitarras, Minako Nakamura, alias la Captain Mina, ¿vale? También está Narumi, al bajo Mijo y a la batería Hanuna. Eh, bueno, cosas que comentar.
En cuanto al estilo, yo qué sé, es decir, por un lado me recuerdan, es que es una mezcla rara, ¿no? Porque le veo cosillas de... Le veo cosas de Galnerius, ¿sabes? A esta canción en concreto. No sé, son riffs muy rápidos, son bastante precisos, un guitarreo con bastante cuerpo. Y bueno, ¿a ti qué te está pareciendo? Pues que le están metiendo caña a la que no está escrita. De hecho, que estén mi hijo y las dos guitarristas ahí Sí, sí. con el movimiento de cabeza. Además, estaban dándole fuerte ahí al pelo. Sí, Y digo, alguna va a acabar como el batería de Kid Japan ahí con un collarín, bueno, porque le collarín. estaban dando ahí bastante fuerte. Bueno, el famoso headbanging, ¿no? Una vez me pasó en un concierto que estuve yo dándole ahí a Y sacudir te la pegó un cabeza. crujido ahí, te quedaste ahí con, Bueno, en mi caso tuve una fatiga con muscular tortura. en el cuello, que me acuerdo al día siguiente tenía instituto, y no podía levantar la cabeza. Tenía que poner la mano así para que se me sostuviera la cabeza. Es decir, porque no era capaz de levantarla. Estaba totalmente vencido, vencido. Bien, mira, la letra es muy interesante porque dice cosas como, a ver, en el verso uno dice, es como búsqueda y ceguera, es decir, estáis buscando un destino, tus ojos aún están cerrados, si no puedes decidir, intenta preguntar a la diosa que habita en tus manos. Así que nada, es una búsqueda, es una búsqueda de la vida, ¿no? Existencial. Existencial, mientras estás ciego ante las respuestas que lo mismo tú mismo tienes al alcance, ¿no? De poder responderte. Que Eh, eso pasa muy a menudo. efectivamente, lo de la diosa que habita en tus manos, pues es eso, la sabiduría interna, ¿no? O la intuición, si lo quieres decir así, ¿no? Muchas veces tú no sabes por qué, pero algo, algo no te cuadra, tienes algo en ti mismo que te va dando esa alerta, ¿no? Y hay que hacerle caso a ese yo interior, ¿eh, David? Sí, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Totalmente, totalmente. No busques excusas y tienes esa intuición, vete a por ella. Correcto, correcto. Y nada, y el estribillo es tema así de desesperanza y desorientación. Dice, no vivo, nadie vive, no puedes vivir, ¿por qué no te alejas? Es decir, es la sensación de la desconexión de la vida. Es decir, la repetición del estribillo pues enfatiza la idea de que tanto el hablante como los demás están atrapados en una existencia sin propósito, ¿no? Es decir, eso cuando tú estás en un bucle y haciendo todos los días lo mismo y sin ilusión y tal, yo creo que te sientes como atrapado, ¿no? De Y ese necesitas... tema tiene una canción muy buena, Sociedad Alcohólica, Ujú. y no me acuerdo ahora, en el bucle se llama además. Ajá. Y habla precisamente de eso, que vas a trabajar, siempre haces lo mismo, todos los días de tu vida estás haciendo lo mismo, y ahí siempre hay alguien que quiere salir de esa rutina Ujú. y normalmente se estrella. Claro, claro. Pues nada, vamos a volver a la canción y después comentamos más cositas de la letra, que es muy interesante. 地球へ大お前さまよう果てた我風に首のない天使が舞う 「
es impresionante, Pues, ¿verdad? que no paran, ¿eh? No paran, no dan. Digo, No dan respiro. dónde puedo hacer una pausa para seguir hablando de la letra? De verdad. Bueno, dice, hace referencia a imágenes con crucifijos y ángeles decapitados. Dice, una cruz sin un brazo que ya no puede sostenerte. Al final de la deriva, en el viento desconcertante, un ángel sin cabeza danza. Así que yo aquí interpreto que aquí está rota su fe, ¿no? Una pérdida de apoyo espiritual o algo así. Una pérdida de guía, tal vez. Puede ser, Una puede confusión ser. espiritual. Algo por el estilo, ¿no? Un ángel sin cabeza, dice. Sí, pues Puedes pensar cualquier cosa, ¿no? sí, 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 claro, no. Aquí al final, por cierto, no nos hemos parado a decir que muy bien con los coros realizados por mi hijo, ¿no? Principalmente. Por cierto, el bajo suena súper contundente. Y me ha flipado las guitarras gemelas que han hecho. Ah, sí. Y Marina que ha empezado a... Digo, uy, eso ha sido muy los bytes. Bueno, a ver, aquí parte de jazz son los bytes, pero bueno, Sí, claro, claro, pero obviamente. no, Pero lo que yo no tengo información es a nivel compositivo quién tenía, digamos, la voz cantante, ¿no? Es decir, no sé si componían todas juntas o lo hacía una más que otras, eso ya no lo puedo decir, ¿vale? Mira, ya por menciones, ¿no? Que tú has dicho el tema de la guitarra. Efectivamente, las guitarras gemelas, eso me ha sido muy Maiden, ¿vale? Con esas armonizaciones melódicas paralelas. Em, y después también han hecho escalas neoclásicas que me ha gustado y escalas menores muy de power metal y muy 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 rápido todo es tanto el sweep picking como el tapping, es decir, muy bien. Las guitarras son técnicamente muy buenas las muy dos, muy buenas, sí. buenas las dos. El bajo súper contundente, como te decía, muy móvil, no se limita a seguir la guitarra, sino que tiene su propia línea de bajo, lo cual me gusta, es lo que debería de ser, siempre pegado a la batería. Em, y nada, también de vez en cuando se pegaba a los riffs de las guitarras, pero no siempre, ¿vale? Y bueno, ya sabemos que cuando se planta, digamos, se planta ahí con las piernas estáticas, mi hijo, y empieza a cabecear, es tipo Steve Harris de Maiden Pero y es vamos, súper, total. súper poderosa, ¿vale? No me queda claro si el bajo está afinado en mi, es decir, la afinación estándar o está un poquito más grave en drop D. No me queda claro, no lo puedo definir. Pero bueno, ¿qué te pareció la batería de Haruna? Pues como siempre, Haruna es Haruna. Haruna, Haruna, ahora y en el año... ¿Qué año has dicho que era esta canción? ¿El 2012? Sí, en principio esta canción 2012. Sí. Que es previo... No tardaron mucho luego en juntarse en los bytes. Bueno, sí. Casi Fueron 2015. 2015, ¿eh? No, 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 no. 2016 y cuando lanzaron ya cosas, 2017, ¿eh? Bueno, cuatro o cinco años antes. Sí, 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 sí. Ya apuntaba maneras, además que tiene las estrellitas ahí puestas, Sí, eso es su seña de identidad. sus señas, sí, efectivamente. Además, Y, y en su línea veo que no... Ahora ahí lo mismo daba más fuerte tipo Yuna, pero con el tiempo ha madurado y ha sabido economizar los movimientos y ahora no se cansará tanto. sí, sí, bueno, esto es un tempo súper rápido. En plan 180, 200 BPM, eso es una barbaridad. Y después ella, tú sabes que ya tiene como referencias a las baterías de Helloween, tenía de referencia a Kai Hansen de Gamma Ray, a Scott Travis de Judas, es decir, que tenía referencias muy, muy claras y bueno, Sí, sí. que se nota, ¿no? Lo que tú dices, con el tiempo ha economizado
sus, Recursos. su fuerza, claro, para seguir siendo tan rápida, tan golpear tan fuerte, pero sin embargo gastar menos energía. Y bueno, por ejemplo, la he visto haciendo un uso muy agresivo del hi-hat y del ride, de ese plato súper grande con el que suena esos toques agudos, ¿no? de plato, em, con los que mantenían, pues, mucha precisión, mantenía el ritmo, estaba muy bien, y el doble bombo constante. Ahí Haruna es tremenda. No sé si ya por entonces tenía las zapatillas rojas. No, no se veía, No creo, no creo. ah, y bueno, ¿qué nos queda por comentar? Bueno, sí, Pues Marina, Marina es... Marina cantando. Sí, 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 sí. Am, tiene un timbre de voz potente, fuerte, ligeramente nasal, eh, pero eso lo único que hace es darle un tono característico. Eh, Muy bien, muy bien. Cambia la intensidad según sea el verso, el puente o el estribillo. Sí. Ha tenido incluso unos momentos calmados, ¿no? En plan casi introspectivo ahí. Am, pero muy bien. Hace voz de los agudos que hace con la voz de cabeza. Tú sabes que dependiendo, la puedes sacar la voz de cabeza, de pecho digamos, o de diafragma, ¿no? Son diferentes técnicas de los cantantes y es increíble, increíble. Creo que las referencias de ella como cantantes están Yui y Tsuki. Pues nada, pues no tengo el placer, pero bueno, ahí queda la cosa. Así que nada, eh, continuamos ya recta final y hasta el final de la canción. 「激烈な血をまけ」「さまよう果てた泡風に」「首のない天使が舞う」「Endless godless」Cuando cantaba me quedaba yo pensando, digo, ha cerrado la boca y sigue sonando la voz. Y es que, claro, tiene un efecto de reverb, de un eco, ¿vale? Que, claro, cierra ella la voz, pero sigue produciéndose Sí, eco del sí. sonido, ¿vale? Es decir, no penséis cosas raras en casa. Es decir, es un efecto de voz, simplemente, ¿vale? Que lo usan muchos cantantes. Em, es energía pura este grupo, ¿eh? Era, pero bueno. Era. Claro, es una pena que Es se haya disuelto, alucinante. pero nos ha dado otros grupos. Claro, es que se han ido diseccionando y al final han montado de un grupo, han montado cinco o seis. Es que, claro, a lo largo de los años han pasado bastante gente por The Strokes. Claro, cinco o seis que yo haya contado. Claro, claro. Es como ahora mismo está la gente triste porque, por ejemplo, Aldius ya se sabe que es punto y final, pero de ahí pues van a salir diferentes bandas. Es decir, que lo que hemos perdido con Aldius lo ganaremos con nueva música que se va a crear y que hay que seguir disfrutando y la música de Aldous siempre va a estar ahí, al igual Sí, que la claro. música de The Strokes siempre va a estar ahí, ¿no? Eh, y después, bueno, hay reuniones que parece que no se iban a volver a hacer, como ¿cuántos años han tirado Guns N' Roses separados? 20 años aproximadamente, o veintitantos años, casi 30, y de pronto vuelven. Y dices tú, ostras, yo era un grupo que de niño me encantaba, que yo ya decía, no voy a tener la oportunidad de ir a verlos, y al final de mayor
sí he Lo podido que sea. verlos, ¿vale? Es decir, una cosa que nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Claro, claro, la vida da muchas vueltas. Da muchas vueltas. Mira, mi hijo ahora está con Marty, ¿no? No, 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 no. No, No, es Guacazamón está. Guacazaemon, es la que está Mi hijo tiene Chaos Control, con Cash Control, efectivamente. correcto, aunque también está haciendo colaboraciones con diferente gente, Sí, pero ¿no? Pero que ya van cogiendo caminos y lo sí, mismo en un futuro pues se vuelven a juntar incluso y creo que quién sabe, está ¿no? por ahí con un proyecto que puede que incluso forme otra banda. Así que, bueno, los músicos hay veces que por tener una inquietud musical que es diferente a la que está viviendo en el momento en el que se encuentra en una banda y necesita salir, y ya está. Es decir, y la vida continúa. Eh, Claro. Así que si ella es feliz en su nueva etapa, yo me alegro un montón, ¿vale? Sí, Eh, hay que buscar, cada uno tiene que buscar su camino, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Al final tienes que buscar tu felicidad, porque primero porque es salud mental, eh, Efectivamente. y tú necesitas estar bien, y si estás bien, después se va a reflejar en su trabajo, que es su música. Eh, yo, por ejemplo, con los últimos temas de Chaos Control, yo lo he disfrutado un montón. Sí, sí. Me parecen temas muy potentes, que ya está espectacular, mi hijo concretamente. Así que bueno, nunca se sabe, ¿no? Y bueno, y las demás igual, es decir, tienen sus proyectos y bueno, tenemos mucha música que poder disfrutar y analizar y reaccionar. Así que Una cuanta unas nos cuantas, queda, ¿eh? unas cuantas, efectivamente. Tened paciencia con nosotros que ya llegaremos a todo eso. Gracias, Cholo, por haber patrocinado esta reacción. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y bueno, ya sabéis, dos maneras de poder apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla en el nivel uno, tenéis la posibilidad de ver las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 reacciones extras. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho aquí el amigo Cholo, que dependiendo del nivel de Patreon que elijas, tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en un periodo de un mes, ¿vale? Si de pronto salta la publicidad viendo una reacción nuestra, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Y por aquí os van a recomendar reacciones del canal, y en el logotipo del programa, pues te invita o a suscribirte o a unirte. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.